Sindicato Mexicano de Electricistas. Este viernes 11 de octubre se realizó el Foro de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas a 10 años del decreto de extinción, con la participación de Edgar Belmont, profesor investigador de la Universidad de Querétaro. Quiero decirles que estoy emocionado de estar aquí con ustedes y voy a empezar pues con un fuerte saludo para los compañeros, compañeras del Comité Central, de la cooperativa, a toda la resistencia que está aquí presente, que seguramente nos sigue a través de Radio ESME, y a todas las organizaciones que están aquí brindando su apoyo y su solidaridad. Al igual que muchos compañeros que vienen de las divisiones, hoy desperté muy temprano con el entusiasmo de estar aquí y deseo compartirles desde el corazón el orgullo de estar en este recinto con ustedes. No es la primera vez, pero esta está cargada de muchos significados. En el trayecto escribí unas cuantas líneas que quiero compartirles. En ellas está mi trayectoria y experiencia en estas paredes. Por ello me atrevo a decir que el ESME es una escuela, un lugar donde cabe el ejercicio del pensamiento crítico, donde nos hemos formado y donde hemos aprendido a negociar en un terreno conflictivo, donde compartimos una lectura de eso que llaman realidad, siempre con la voluntad de transformarla en beneficio del colectivo. El ESME es una casa, un espacio que se ha construido por más de 100 años y que guarda historia, identidad, que nos brinda protección, un techo para encontrarnos con nosotros y con los otros, un lugar donde la política, la lucha por el bien común encuentran sentido. El ESME es una organización, un lugar donde se delibera, un movimiento que se renueva y se reinventa, apegado siempre a los principios que nos reúnen aquí, la empatía y el acompañamiento con las causas justas, la indignación a la voracidad del capital, la solidaridad, la construcción de derechos para y los trabajadores, la incesante pelea por un mundo donde haya mayor justicia social. Todo ello hace, como escuché hace tiempo de una compañera, que el ESME es un patrimonio de los mexicanos, de nuestra historia. Por ello también me atrevo a decir que el ilegal decreto de extinción de 2009 pretendió demoler nuestra casa, nuestra escuela, nuestra organización, y que el fallo judicial de enero de 2013 pondría en evidencia la subordinación del Estado a los intereses de mercantilizar el servicio eléctrico y todo, la vida misma. Cuando se analiza la experiencia histórica, política del ESME, su capacidad de movilización antes y después del decreto, observamos una confrontación abierta contra la hegemonía del capital. La violencia que ejerció el Estado provocó repliegue en la sociedad, todo ello en el marco de un discurso que apela a la individualidad, responsabilizando a cada uno de salir adelante por sus propios medios. Las herramientas con las que se apoya la hegemonía del capital siempre han pretendido neutralizar el conflicto, despolitizar el trabajo. La premisa que prevalece desde el poder en esta convergencia de intereses es hacer atractivo el territorio para el capital, producir empleo a cualquier costo, no importa si es social o ambiental. Y cuando uno revisa la trayectoria del ESME, nos damos cuenta que el ESME ha dado una batalla política e ideológica que tiene lugar también en el terreno productivo. Desde el poder se decía, los trabajadores se oponen a la modernización, los sindicatos son un obstáculo para la reorganización productiva. En estas premisas,
los derechos colectivos, los derechos sociales, los presentan como privilegios. En la trayectoria del ESME, hemos visto cómo se ha dado una confrontación alrededor de los contenidos de la modernización. El ESME tenía propuestas cuando estaba el proceso de reorganización del área comercial y había avances en los indicadores de productividad, incluso se habían hecho propuestas para hacer financieramente viable la empresa, como lo de telecomunicaciones. Pues hubo un claro afrontamiento con los intereses del gobierno en turno. En esta lógica de la modernización, si algo se han apoyado desde el poder, es apelar a una cultura comercial que han utilizado para mermar otros espacios laborales. El ESME se ha confrontado al desmantelamiento de la empresa pública y a la privatización del sector. Y en el marco del despido, el ESME ha ejercido la capacidad crítica en la búsqueda de reconstruir sus propios horizontes. Pretendieron acabar con el colectivo, desarticularlo, fragmentarlo. Implementaron una estrategia que apostaba al desgaste con la intención de que se abandonara la casa y se claudicara en la lucha. Para los que se liquidaron, para ustedes, no fue el sentimiento de indignación provocado por el desalojo de los centros de trabajo o por el despojo de los derechos colectivos lo que dio orientación a la resistencia, pues esa rabia la vivieron todos, los 44,000 familias de electricistas, sino sobre todo la voluntad de preservar la casa, el colectivo en resistencia, en la negociación colectiva, participando en el plan de acción. Los que se quedaron, poco más de 16,500, se atrevieron a salir a las calles y sacaron la casta para defender lo que se considera justo, pero también una historia viva, una trayectoria y una identidad. El camino no ha sido fácil, el golpe fue duro, provocó enfermedad, fracturas en la familia, depresión y desorientación, pero también fortaleció e integró. Un compañero en el campamento de Bolívar me dijo, más o menos, estoy aquí porque no me hallo en otro lado. En mi casa me deprimo, aquí está mi familia. Una compañera, esposa, comentó, lo que nos tocó vivir me dio cuenta de las mentiras que pasan en los medios. Tomé conciencia. Los campamentos no solamente sirvieron para resguardar los equipos y materiales, cumplieron otras funciones. Contribuyeron a formar un carácter y a reafirmar los vínculos con el colectivo, pero también fueron un refugio de la memoria y de la identidad. En muchos lugares se dieron estas batallas. Destaco porque hemos estado allí con los compañeros de Tepustepec y de Necaxa, la oposición que hubo al dejar de ser electricistas, frente a la propuesta de crear museos o de impulsar el turismo, porque era la premisa de Peña Nieto, hay que impulsar el turismo para salir de la pobreza. La consigna era clara, somos electricistas, no lancheros. Esto es muy importante, compañeras y compañeros. La lógica dominante que se ha instrumentalizado en la reorganización del trabajo y de la producción, no solo en la empresa privada, sino también en la pública con la lógica gerencial, ha sido un ataque sistemático a la trayectoria de los colectivos. La reforma energética, tanto para el sector petrolero como para el eléctrico, ha implicado una reconfiguración de los territorios y, para ir más rápido, un despojo de derechos y de conocimientos. Conocimientos que buscan ser apropiados y usados por las corporaciones transnacionales, sin voluntad de redistribuir, simplemente apropiarse de la riqueza. Por ejemplo, ahora para un trabajador petrolero que está sin contrato fijo, él debe hacerse cargo de todas sus certificaciones requeridas para subir a una plataforma. Es insólito cómo en el proceso de privatización de la empresa estatal se ha estigmatizado a los trabajadores y se ha echado por la borda a gente con experiencia laboral. La razón de ello es que buscan romper de tajo con la memoria colectiva
para crear o formar nuevos trabajadores, aparentemente más dóciles y manipulables, sin una casa. Esta estrategia la hemos visto en aquellos otros sectores donde se trabaja con y para los otros, en la educación, en la salud, donde se ataca la vocación de servicio. La lucha en la resistencia, en los anteriores y aún en el actual gobierno, sería también una lucha por el reconocimiento de la contribución del trabajador electricista al desarrollo y, por lo tanto, de la utilidad social de los saberes productivos. Por ello, nos sumamos a la propuesta de consolidar la reintegración de los 14,000 electricistas al sector energético, no solo porque se lo han ganado en la lucha o porque el conflicto creado con el cierre de la empresa permanece sin conclusión, sino porque su experiencia laboral es útil para asegurar la coherencia en el sector, pero también porque sabemos que en el nuevo gobierno hay tensiones, disputas, las vivimos en el sector educativo. Hago un paréntesis porque lo que dijo ayer el secretario de Hacienda respecto a las pensiones y que ahora prácticamente es sacrificio de los trabajadores porque no ahorran, muestra bien esto que señalo de el ataque al colectivo y responsabilizar a cada uno de salir adelante. No hay una lógica de redistribución. Tenemos que seguir peleando por esa justicia social. Para consolidar en este caso los proyectos en puerta, es necesario seguir en la batalla. La ampliación de la generación en Fénix, la comercialización bajo el modelo social de su base, hasta la recuperación de los espacios negociados, abre potencialidades para el desarrollo de varios proyectos. Aún hay caminos, compañeras y compañeros, no se cansen. Para concluir, les comparto que con el apoyo de la Universidad Autónoma de Querétaro, con financiamiento de CONACYT, compañeras y compañeros de la UNAM, Montserrat Algarabel, Claudia Loredo, Xicoténcatl Santana, y compañeros de las comisiones de Educación Cooperativa y de Educación Social y Solidaria, entre ellos está aquí Isabel, Blas, Alejandro, se elaboró un material audiovisual que recupera la experiencia vivida en la resistencia y sobre todo en la construcción de la cooperativa. Es aquí donde insisto yo que la disputa por los horizontes, la disputa por reconstruir nuestros horizontes de vida es un trabajo colectivo, un proceso en curso. A nombre del equipo que realizó este documental, se los haremos llegar en breve, agradecemos al Comité Central, al Consejo de Administración y a todas las y los compañeros que nos brindaron sus testimonios. Muy pronto les vamos a dar ese material para que puedan reproducirlo, subirlos a las plataformas, mostrarlo en todos estos espacios. Este brillante documental que presentan forma parte de ese resguardo de la memoria y también felicito a los compañeros que lo realizaron. Es muy importante este tipo de materiales porque cuando hicimos una presentación ante un grupo de estudiantes, varios de ellos exclamaban, pensaba que ya no existían, pero el SME vive y vivimos nosotros con él. ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias, compañeras, compañeros. Radio.